Las mutaciones, nosotros vamos a referirnos específicamente a los genes. Los genes son un número de nucleótidos determinado con una función específica en la producción de una macromolécula. Perdón. Los genes van a formar o ARN o proteínas, ¿sí? Antes se creía, digamos el concepto era que un gen principalmente es una proteína, pero actualmente un gen puede formar un ARN determinado y ya no formar una proteína determinada, y este ARN tiene una función en el ciclo, digamos, de celular o en la formación, en la embriogénesis, etcétera. Y las mutaciones son cambios en la secuencia nucleótida de un gen puede ser por sustitución, perdón, deleción o inserción. Por sustitución, perdón, puede ser de transición o transversión, y la transición quiere decir que se ha cambiado una base purínica por otra purínica. La transversión es una purínica por una pirimidínica, ¿no? Entonces, acá vemos los tipos de mutaciones, ¿sí? Tenemos la secuencia de un gen salvaje o un gen, digamos, vamos a decir normal, o el término correcto es gen salvaje. La sustitución se ve porque, por ejemplo, esta guanina ha sido cambiada por una timina. La deleción, se ha eliminado, ¿sí? Esta región. La inserción ha aumentado, ¿no? Entonces, lógicamente, esta codificación va a formar un aminoácido determinado, y si es que se cambia este nucleótido, va a formar otro aminoácido, y probablemente la proteína o el polipéptido no va a funcionar bien o puede ser para mal, ¿no? Como les decía, las mutaciones nos van a dar, no necesariamente, o mejor dicho, nos dan diferentes expresiones, ¿no? Pueden dar enfermedades o también son la base de la evolución. Entonces, acá hay unos términos que a veces me parece que hemos visto en algunas preguntas, que son las mutaciones de cambio de sentido, mutaciones del cambio de lectura y mutaciones terminadoras. Las mutaciones del cambio de sentido también le llaman missense mutation, o la mutación del cambio de lectura, frame shift mutation. Y las primeras se producen por transversión o transición, y esto mejor lo explicamos acá. O sea, las mutaciones de cambio de sentido es por un cambio de un nucleótido por otro, ¿sí? Pero la codificación va a ser, o sea, la cantidad de aminoácidos va a seguir siendo igual, ¿ok? Y las mutaciones del cambio de lectura se producen por deleción o inserción. O sea, acá, digamos, está adenina, timina, y va a provocar, digamos, un determinado, o va a formar, mejor dicho, un determinado aminoácido, mientras que acá la secuencia es adenina, timina, guanina, y el aminoácido es totalmente diferente. Y esto puede ocurrir, como les decía, las mutaciones del cambio de lectura. ¿Por qué cambio de lectura? Porque la lectura no está siendo, digamos, como en este caso del tipo salvaje. Como les decía, el cambio de lectura significa que, o sea, la secuencia no es la misma, entonces por eso ha habido un cambio en la forma, digamos, de leer para producir un ARN determinado. Y la mutación terminadora quiere decir, nosotros tenemos una secuencia de 3 nucleótidos que van a hacer de que la proteína termine o no, digamos, de formarse. Entonces, si es que esta mutación ocurre en la mitad, digamos, del ARN, este polipéptido no se va a formar, por eso se llama mutación terminadora o nonsense mutation. Bueno, el ADN el análisis, perdón, del ADN es importante para el mismo examen, el estudio molecular, perdón, de diferentes enfermedades, pero también se utiliza o digamos, ha tenido mayor conocimiento en lo que es la paternidad, ¿no? Entonces, una mutación en la que una base reemplaza a otra, dando lugar a un codón diferente que codifica una proteína con un cambio de aminoácido, se denomina. Entonces, eso acabamos de leer, es una sustitución con cambio de sentido. El cromosoma Filadelfia, este es un cromosoma que se ve con mucha frecuencia en
algunas leucemias. Entonces el cromosoma Filadelfia es producto de una translocación, ¿sí? Entre el cromosoma 9 y 22, ¿verdad? La incapacidad de dos cromosomas homólogos para separarse en el estadio de anafase, va a dar lugar a euploidía. No, porque la euploidía es algo normal. La translocación no, porque es una alteración estructural. Isocromosoma también es una alteración estructural, entonces va a dar las hiperdiploidías. Una de las siguientes no es una alteración cromosómica estructural. Inversión sí es, de lesión como hemos visto también, translocación también, cromosoma en anillo. Entonces la triploidía no es una alteración cromosómica estructural. ¿Cuál de las siguientes enfermedades digestivas no tiene herencia autosómica recesiva? Como les comentaba, la mayoría de las enfermedades metabólicas son de herencia recesiva. Entonces acá, digamos, por lo menos hay que acordarnos de que de esta lista, la enfermedad de Dubin-Jones o Gilbert, Crigler-Najjar tipo 1 y Crigler-Najjar tipo 2 son alteraciones que se producen a nivel de la bilirrubina. Entonces, si es bilirrubina, es metabolismo y por lo tanto es herencia autosómica recesiva. Poliposis colónica familiar, como les decía, la mayoría de las enfermedades o algunas de las enfermedades de tipo en oncogenética, como en este caso la poliposis colónica familiar, es de tipo o de herencia autosómica dominante. Los trastornos hereditarios dominantes se expresan mayormente en, bueno, esto solamente por estadística, se presentan generalmente en la etapa de la adultez, ¿sí? Los hereditarios dominantes. Solamente para hacer un repaso, para explicarles esto, ¿no? De autosómico recesivo, por ejemplo, los dos padres tienen que ser portadores, o sea, los dos tienen que tener los genes que no están funcionando en una de sus copias o uno de sus alelos no funcionantes. Si es que uno de los hijos tiene una copia funcionante y la otra funcionante, no va a tener nada, va a ser portador, pero si tiene las dos copias no funcionantes, va a estar afectado, o puede tener también hijos con normales, ¿no? O sea, los alelos completamente normales. Una de ellas, una de las enfermedades de herencia autosómica recesiva es la fibrosis quística. La enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante y cuya alteración se localiza en el cromosoma 4. Bueno, acá es una pregunta también bien malosita, ¿no? Porque, claro, porque tenemos 7000 enfermedades, ¿sí? Y aprenderse las 7000 enfermedades, ¿dónde está ubicado el gen? Complicado, ¿no? Sin embargo, esta pregunta se refiere mucho, o mejor dicho, la corea de Huntington es una enfermedad que ha sido, digamos, estudiada, es una de las primeras enfermedades que se descubrió cuál era el gen que estaba mal, ¿no? Y por qué funcionaba mal. Entonces, la respuesta es corea de Huntington. Ahora, si uno deduce, dice déficit de alfa-1 antitripsina, si es metabolismo, es recesivo. Glucogenosis, recesivo, no es. Enfermedad Niemann-Pick también es una enfermedad de tipo metabólica, es recesiva. Entonces nos quedaríamos con Rendu, Osler, Weber, que es dominante, pero la ubicación es en el cromosoma 4. Entonces acá la herencia dominante, como les comentaba, para que se afecte una persona tiene que estar mutado en uno de sus alelos, y la forma de presentación del árbol genealógico es muy variable. Acá, ¿cuál de las siguientes enfermedades cutáneas se transmite de forma autosómica dominante? Ahí le falta la S. Ehlers-Danlos es de herencia autosómica dominante. La ictiosis vulgar también es de herencia autosómica dominante. El edema angioneurótico de Kink también es de la misma herencia, al igual que la epidermolysis congénita. O sea, la respuesta es todas son dominantes. Porque, como les comentaba, si son genes de estructura, principalmente van a ser de tipo dominante.
Una de las siguientes enfermedades neurológicas no tiene herencia autosómica dominante. La corea de Huntington, sí, porque está en el cromosoma 4, ya habíamos comentado esto. La atrofia cerebral senil también. La neurofibromatosis es de herencia autosómica dominante, al igual que la esclerosis tuberosa, ¿no? La ataxia de Friedreich es ligada al cromosoma X. Una de las siguientes enfermedades no tiene herencia ligada al sexo. Yo les había comentado que la mayoría de las enfermedades metabólicas son de herencia autosómica recesiva. Sin embargo, hay excepciones. ¿Y cuáles son las excepciones? Acá van. Raquitismo vitamínico resistente idiopático, el síndrome Leigh-Nihan, la enfermedad de Hunter. Esas son enfermedades metabólicas. Hunter o mucopolisacaridosis tipo 2 son metabólicas, pero son ligadas al cromosoma X. Les había comentado, una enfermedad común es la mutación de la distrofina, y la distrofina va a provocar lo que se llama la miopatía de Duchenne o la enfermedad Duchenne. Entonces, estas 4 son ligadas al X, y la enfermedad de Jarabe de Arce es una enfermedad metabólica, pero como en la mayoría de las veces, de tipo recesiva. Acá solamente como comentario, es que de todas estas, las que digamos no tienen tratamiento actualmente específico es el síndrome de Leigh-Nihan y la miopatía de Duchenne, ¿no? En las otras 3 podemos hacer mucho si es que hacemos un diagnóstico temprano. ¿Cuál de las siguientes enfermedades ligadas al sexo tienen herencia dominante? Bueno, acá nuevamente los ejemplos. Hemofilia A es ligada al cromosoma X de tipo recesivo. La hemofilia B es dominante. El raquitismo es ligado al cromosoma X de tipo dominante, ¿no? La respuesta sería la C. El déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la enfermedad de Fabry son enfermedades ligadas al cromosoma X. Otra enfermedad que puede tener tratamiento de las metabólicas es la enfermedad Fabry. Fabry es una enfermedad que se ve en la adultez, generalmente, o se puede hacer diagnóstico en la adultez, y son pacientes varones que tempranamente hacen insuficiencia renal crónica. ¿Ya? Entonces eso sí es importante que lo tenga presente, porque es una enfermedad que se puede hacer el diagnóstico y hay un tratamiento, ¿no? Pero bueno, la respuesta de esta, que sea ligada al sexo y que sea dominante, es el raquitismo. Acá tenemos los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades hereditarias. Tenemos un mecanismo que puede ser acción directa por un paso intermedio o por la influencia del medio ambiente, ¿no? Si bien vamos a comenzar acá, el cáncer es una enfermedad genética, porque hay una mutación en un gen que va a producir un cáncer determinado, pero el ambiente es el que, digamos, puede predisponer a la aparición de este, ¿no? Entonces, o sea, hay una mutación predisponente y el ambiente hace que esta mutación se exprese y produzca el cáncer. Hay otras enfermedades que la alteración es por una situación intermedia, o sea, no se ve por la misma alteración del gen, sino por la acumulación, por ejemplo, en este caso, de fenilalanina que produce fenilcetonuria. Y en otros casos, o sea, el mismo gen mutado puede provocar la enfermedad, como la mutación en el colágeno tipo 1, uno de los genes que va a producir osteogénesis imperfecta. Acá hay otra lámina que, digamos, también han preguntado alguna vez sobre protooncogenes y oncogenes. Los protooncogenes el protooncogen todos tenemos y es un gen normal. Y un oncogen celular es un gen con propiedades oncogénicas iguales a los oncogenes virales, ¿no? Y los genes supresores de tumores también todos tenemos, son conocidos como también antioncogenes, y hay varios tipos, ¿no? Los más frecuentes o los más estudiados, tenemos el RB1, que es el que digamos, si muta, va a provocar el retinoblastoma, el TP53 y el gen APC o de la poliposis adenomatosa familiar. Entonces acá tenemos algunos virus relacionados con carcinogénesis. Tenemos, por ejemplo, el virus del papiloma virus,
va a provocar verruga y los cánceres genitales, específicamente algunos serotipos del papiloma. El Epstein-Barr provoca el linfoma de Burkitt, el carcinoma nasofaringio, y la hepatitis B, el carcinoma hepatocelular. O sea, algunos virus van a provocar estos cánceres. Sin embargo, hay enfermedades que, digamos, una persona puede ser sí o sí una enfermedad. Por ejemplo, se llama enfermedad Duncan. Es un tipo de inmunodeficiencia que esos pacientes no se pueden defender adecuadamente del virus de Epstein-Barr. Entonces les da la infección de Epstein-Barr y hacen linfoma Burkitt automáticamente y lógicamente fallecen, ¿no? Sin embargo, un diagnóstico precoz y temprano de estos pacientes podría, y con un tratamiento, específicamente la terapia del trasplante de médula ósea, estos pacientes pueden curarse, ¿no? Y tenemos una familia con este diagnóstico que murieron 2 niños con linfoma Burkitt, o sea, 2 varones. Es una enfermedad ligada al cromosoma X. Había uno tercero, se confirmó el diagnóstico genético, no, bueno, lo hicimos fuera. El niño luego le hicieron un trasplante en Italia y ahora está sano, ¿no? O sea que hay algunas enfermedades que, si bien hay susceptibilidad, pero hay otras que sí o sí, digamos, uno va a ser un tipo, en este caso, de cáncer. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta para los protooncogenes. Son genes encargados de los procesos de replicación y diferenciación celular. No están presentes en las células normales, sería la respuesta, ¿no? O sea, los protooncogenes todos tenemos, ¿sí? Los oncogenes se caracterizan, todas las respuestas son correctas, ¿no? Los recesivos requieren la inactivación de las 2 copias del gen para la transformación maligna, claro, porque como les decía, recesivos, esto es fácil de acordarse. Son ejemplos de anti-oncogenes. Habíamos puesto el gen RB o retinoblastoma y el P53. El gen RB va a provocar retinoblastoma. Los virus oncogénicos han perdido parte de su provirus y en lugar de los genes EM, POL y GAC contienen un oncogen, y entonces las respuestas todas son ciertas. En la genética molecular del cáncer de colon no se ha implicado esto, digamos, si uno está medio complicado en esto de los genes, aprenderse de memoria la vía metabólica para el cáncer de colon. Sin embargo, si nos acordamos del gen RB, que es retinoblastoma, este no interviene en la genética molecular del cáncer de colon. Son indicaciones para la realización de un estudio cromosómico. Bueno, quizás antes de pasar a la parte de cromosomas, digamos las últimas 3 preguntas, comentarles, por ejemplo, que tenemos un gen o unos genes bastante estudiados por la frecuencia de su presentación a nivel clínico, es el cáncer de mama. Entonces, uno de los genes que se estudian con mayor frecuencia es el gen BRCA1 y BRCA2. Ahora, una cosa que se tiene que quedar en la cabeza es que estos genes tienen diferente tipo de penetrancia y expresividad, ¿no? O sea, no necesariamente una persona que tenga el gen BRCA1 va a ser cáncer, ¿no? Si bien tiene un alto riesgo, pero no es que va a ser cáncer. Más o menos el porcentaje de pacientes que pueden tener cáncer y que tienen esta mutación es del 80%. La pregunta 47. Son indicaciones para la realización de un estudio cromosómico. Para hacer un estudio cromosómico se pide en pacientes que tienen, o en parejas que son estériles o infértiles, en parejas que tienen abortos a repetición, o sea, más de 2 abortos, anomalías del desarrollo sexual, o sea, si tienen, digamos, genitales ambiguos, que se ve con algo de frecuencia, antecedentes familiares de retraso o discapacidad intelectual sería la mejor palabra, pacientes con discapacidad intelectual, mujeres con talla corta. ¿Por qué? ¿Por qué mujeres con talla corta? Porque hay muchas mujeres que pueden tener el síndrome de Turner o Turner, ¿no? Incluso teniendo una menstruación normal, y también es una enfermedad que se ve con mucha frecuencia. Entonces acá la respuesta sería todas. El diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas no se hace mediante el diagnóstico cromosómico
durante la etapa prenatal, se puede hacer a través de la biopsia corial, más o menos a partir de las 11, 12 semanas de gestación, a través del líquido amniótico, a través de la cordocentesis, o sea, igual, todo eso mediante guía ecográfica, voy hasta el cordón y extraigo sangre fetal, a través de las células fetales en sangre materna, o sea, le extraigo de la sangre periférica de la mamá y a través de algunas técnicas se extrae solamente el ADN fetal y se hace el estudio cromosómico, ¿no? O sea, digamos, es el futuro del diagnóstico prenatal, o sea, no invasivo. Y la determinación de alfa-fetoproteína no te hace el diagnóstico de anomalía cromosómica, o sea, es un marcador. O sea, te puede decir esto es un marcador, pero no te dice que haya o no una alteración cromosómica, ¿okay? Porque se puede ver en muchas enfermedades y no necesariamente que son de tipo cromosómico. Entonces la respuesta es determinación de alfa-fetoproteína. Una cosa que, digamos, está de moda últimamente, una enfermedad huérfana o rara se define epidemiológicamente como la incidencia menor a. Esto, bueno, en términos técnicos, la respuesta es la A, más de una en 2000 es la respuesta, ¿no? ¿Y qué es una enfermedad huérfana? Una enfermedad huérfana, bueno, se define porque de repente esta enfermedad no está siendo muy bien conocida por la población, ya sea por la población en general y por la población médica, y es, digamos, en forma arbitraria cómo se define una enfermedad rara o huérfana. La enfermedad huérfana o rara, el 80% de estas enfermedades es de origen genético, ¿sí? Y el 20% puede ser de tipo multifactorial. Pero en términos generales, en Europa, por ejemplo, se denomina de 1 en 2000. Existen algunas enfermedades genéticas que actualmente tienen tratamiento mediante. Entonces, esto también es una cosa importante porque cuando comenzamos la residencia, de todas estas, por ejemplo, las que habían tratamiento para las enfermedades son las fórmulas especiales. ¿Y qué enfermedades? Las enfermedades autosómicas recesivas de origen metabólico. ¿Cuáles específicamente? Por ejemplo, la fenilcetonuria, la tirosinemia, la glucogenosis. Entonces hay una larga lista que puede haber tratamiento y estos pacientes ser completamente normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fenilcetonuria, el diagnóstico se tiene que hacer en la etapa natal, ¿sí? En la etapa cuando uno es neonato. Porque si uno hace el diagnóstico posteriormente, la fenilalanina provoca daño a nivel del cerebro y produce discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, las fórmulas especiales se utilizan actualmente y es una forma de tratamiento de las enfermedades genéticas. O sea, ¿qué quiere decir? Que si bien se conoce, digamos, bastante sobre esto, pero actualmente el mismo Estado no apoya para, digamos, la compra de estos medicamentos, ¿no? La terapia de reemplazo enzimático es una terapia que también recién, digamos, desde el 2006 se ha ido implementando. O sea, son enfermedades metabólicas, lógicamente les va a faltar una enzima que no funcione adecuadamente y la idea es darle la enzima que está faltando, ¿no? ¿Y qué enfermedades están? Como les decía, la enfermedad de Fabry, ¿sí? Si uno hace un diagnóstico temprano a un paciente que, digamos, tiene antecedentes familiares de insuficiencia renal crónica y le hacemos el diagnóstico de enfermedad de Fabry, entonces a través de esta terapia de reemplazo enzimático podemos evitar que el paciente llegue a hacer insuficiencia renal, ¿no? Además de insuficiencia renal, a veces hacen miocardiopatías, por ejemplo. Otra enfermedad son las mucopolisacaridosis. La modificación del sustrato quiere decir de que el sustrato, digamos, es el que está provocando la alteración genética, o sea, digamos, por un mal funcionamiento, y hay medicamentos que modifican este sustrato, como por ejemplo en la enfermedad de Niemann-Pick. La enfermedad de Niemann-Pick es una enfermedad, digamos, de expresión muy, muy variable y es una enfermedad que se puede presentar en la etapa pediátrica, pero también en la etapa adulta, ¿no? Y una de sus características es que tienen una parálisis de la mirada hacia arriba en forma espontánea. O sea, uno le pide al paciente que mire hacia arriba y no llega
a lograr ese objetivo. Y son pacientes que incluso a veces son diagnosticados están en psiquiatría, ¿no? Entonces, porque empiezan a tener comportamientos anormales, a caminar de diferente manera. Entonces, es una enfermedad que se tiene que hacer diagnóstico porque hay tratamiento para evitar que progrese la enfermedad, porque al final estos pacientes, digamos, llegan a estar postrados. Y la terapia génica, el año pasado, la deficiencia de una enfermedad que se llama deficiencia de lipoproteína lipasa, hay un medicamento que se llama Glivera. Este medicamento es un tipo de terapia génica que modifica el funcionamiento del mismo gen. Entonces la respuesta es todas, solamente para comentarles.